Bienvenidos al primer video del primer módulo del curso sobre lavado de activos. Este primer módulo se va a centrar en qué es el lavado y para eso vamos a ver una serie de temas. Y el primero de ellos es una introducción general a la problemática del lavado y en términos más genéricos de la criminalidad económica. Básicamente, cuando uno ve cómo se trata estos temas en la prensa, en distintos medios, en los ámbitos académicos también, se suele hablar de corrupción. Y hay distintas miradas sobre qué se entiende por corrupción o dónde está el problema central. Una primera visión, un primer enfoque tiene que ver con la corrupción como un problema que gira en torno a la falta de ética de algunos funcionarios. Entonces parecería ser que es un problema individual de ciertos funcionarios y empleados públicos que no son lo suficientemente éticos o un problema de moral o de probidad y que entonces si desplazáramos o reemplazáramos a esos funcionarios se solucionaría el problema. Una segunda visión centra la cuestión de la corrupción en el problema de la falta de transparencia y en este sentido se piensa que si pudiéramos tener una ley de acceso a la información pública, si pudiéramos reemplazar las contrataciones directas por licitaciones públicas con mayores controles, entonces el problema estaría solucionado. Una tercera visión complementaria de las anteriores es la que nosotros sostenemos desde el CIPSE, que es la corrupción vista como una de las caras de un fenómeno más amplio, que es la criminalidad económica. Entonces, los delitos de corrupción y la participación de los funcionarios públicos son una parte de este fenómeno más abarcativo. Un fenómeno que en definitiva implica una captura institucional del Estado, donde ciertos grupos imponen sus intereses privados, donde en realidad debería primar el interés público. Y esto se manifiesta en toda una serie de delitos que son lo que llamamos delitos económicos. Entonces ahí se abre el abanico y no solo nos encontramos con delitos de corrupción clásicos como uno podría pensar el enriquecimiento ilícito, el cohecho, los sobornos, la malversación de caudales públicos, el peculado, etc. Sino también todo lo que tiene que ver con evasión de impuestos, con fuga ilícita de capitales, con lavado de activos en este caso, con delitos financieros y bancarios, entre otros. Lo que caracteriza a la criminalidad económica es el daño social considerable que genera en términos de impacto sobre la legitimidad de las instituciones políticas por un lado, pero también en términos de desfinanciamiento del Estado. Digamos, el Estado está perdiendo recursos que debería aplicar a ciertas políticas públicas. Si uno mantiene una postura según la cual el Estado debería cuidar principalmente a los sectores más vulnerables, entonces es fácil ver que son estos sectores los que más se ven perjudicados con la corrupción y con los delitos económicos. Y a su vez este daño social tiene una consecuencia muy relacionada, o digamos un factor muy vinculado, que es la impunidad estructural de la que gozan los actores del poder político y económico que cometen este tipo de delitos. Lo vemos y ya sabido en el funcionamiento de la justicia y los distintos organismos de control, la persecución selectiva donde claramente son otras personas quienes pueblan las cárceles. Entonces, con estos actores poderosos, con este proceso gradual de captura institucional del Estado, con este daño macrosocial que se genera, vemos ciertos puntos de la criminalidad económica que son compartidos, entre otros, por el lavado de activos. Entonces vemos al lavado como parte de la criminalidad económica, compartiendo estos puntos comunes, pero también con algunas notas distintivas, que son las que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Partamos de un ejemplo para entender qué es el lavado. Supongamos que tenemos un funcionario público que cobra $3.000 por mes de su sueldo y que toma $80.000 destinados a la construcción de un hospital y decide apropiárselos él de manera ilícita. Este funcionario seguramente en algún momento va a querer usar ese dinero y va a querer usarlo en gastos como la compra de un automóvil, ponerlo en una cuenta bancaria que le genere intereses, la compra de un inmueble, compra de acciones de una empresa, etc. Ahora, el Estado tiene montado todo un sistema de controles sobre la economía, por lo cual a través de distintos organismos va enterándose y va recopilando cierta información y analizándola. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente cuando el funcionario quiere usar este dinero, algún organismo se va a dar cuenta de que hay una operación que es sospechosa. Y es sospechosa porque cuando uno compare los ingresos del funcionario declarados ante el Estado con la cantidad de dinero que está moviendo, va a ver que los números no cierran, que hay algo que es incoherente. Generalmente el Estado detecta este tipo de operaciones sospechosas
a raíz de o un perfil patrimonial que es inconsistente, esto es, yo estoy moviendo una cantidad de activos que por mi trabajo, por mis ingresos, por mi profesión, no debería tener, y mis ingresos lícitos no justifican eso, o mi perfil patrimonial coincide, es decir, yo podría efectivamente tener esta cantidad de dinero y estar operando con esto, pero por alguna razón la operación es sospechosa. Por ejemplo, porque estoy operando con empresas en paraísos fiscales, que son empresas que parecían no tener ninguna actividad lícita real. Cuando el Estado detecte esto, va a saltar una alerta. Esa alerta, que diga que este funcionario está moviendo una cantidad de dinero que no debería tener, va a derivar en una investigación y lo más probable es que se termine detectando de dónde vino este dinero. Lo mismo va a ocurrir con un narcotraficante, con un traficante de armas, con una empresa agropecuaria que evade impuestos. Lo mismo en todos estos casos, digamos, con dinero ilícito que proviene de un delito puntualmente. Al querer moverlo en la economía legal y formal, en algún momento lo más probable es que salte una alerta. Entonces, acá es donde entra a jugar el lavado de activos. Y el lavado nosotros lo vamos a entender como todas aquellas operaciones que se realizan para que estos bienes que tienen un origen ilícito, que provienen de un delito, puedan ser ingresados y utilizados en la economía formal y legal, aparentando tener un origen lícito que en realidad no tienen, y pasando de esta manera desde la economía oculta, que es la economía informal y criminal, hacia la economía formal y legal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando al funcionario, por ejemplo, le pregunten cuál es el origen de estos bienes, claramente no va a reconocer que provienen de un delito, sino que va a encontrar distintas formas de justificación. Va a decir que provienen de un préstamo que le hicieron, va a decir que en realidad son las ganancias de una cadena de hoteles que tiene, o las ganancias de un restaurante, o que son los honorarios que ha cobrado por un servicio de asesoramiento que brindó a alguien. Acá entran a jugar todas las justificaciones que, por ejemplo, para remontarnos a de dónde surge la idea del lavado de activos, de hecho muchos dicen que el término lavado surge de las mafias que recurrían a cadenas de lavandería para justificar que sus ganancias, que en realidad provenían de delitos, eran ganancias justamente de estos locales. Se utilizan en la actualidad distintas expresiones para referir al lavado de activos. Se habla de lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de bienes. Nosotros puntualmente vamos a hablar de lavado, por ser el término más común en Argentina. Lo más propio sería hablar de lavado de activos, en realidad de lavado de dinero, porque el dinero no es el único bien que puede ser lavado. Nos vamos a encontrar con inmuebles, con automóviles, con yates, etc. Y además porque en Argentina puntualmente cuando se habla de blanqueo de capitales generalmente no se está refiriendo al delito, sino a los planes que lanzan los estados, esta suerte de amnistías fiscales donde a gente que ha evadido impuestos y que ha fugado capitales de manera ilícita les perdona estos delitos y les permite ingresar el dinero en la economía a cambio de el pago de un impuesto, el compro de algún bono, etc. ¿Cuál es la cuestión? Digamos, como ustedes podrán saber o imaginar, en los procesos de lavado se suele recurrir a estrategias y operaciones complejas. Vamos a ver que es inusual que el delincuente tenga simplemente su justificación de decir estos bienes provienen de esta operación sin ningún tipo de respaldo. Entonces acá es donde entra a jugar todo un cuerpo de profesionales que se dedican a este tipo de operaciones para dar la apariencia de ilicitud. Entonces generan documentación, generan operaciones complejas, surgen los paraísos fiscales como centros financieros extraterritoriales por los cuales circula el dinero. Y en el módulo 2 nosotros vamos a estar estudiando toda esta red de lo que se llama facilitadores y todas las formas en las que se lleva adelante puntualmente el delito de lavado. Cuando nosotros vemos que existen bienes en poder de organizaciones criminales, podríamos pensar a grandes rasgos 4 grandes posibilidades de lo que puede ocurrir con estos bienes. Una primera es esto que decíamos, digamos, el lavado de activos, ¿no? Que los bienes, para poder ser utilizados en la economía legal y formal, sean objeto de procesos de lavado donde se les da apariencia de licitud. Una segunda posibilidad es que nos encontremos en la etapa de actos preparatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que esos bienes van a ser lavados en algún momento,
pero que el delito de lavado todavía no empezó a cometerse. Entonces, supongamos un ejemplo muy claro puede ser, tengo el dinero en dólares, en efectivo, abajo del colchón, para que se entienda. Digamos. En algún momento voy a intentar dar la apariencia de licitud a esto, por el momento son bienes que están escondidos. No hubo desde el punto de vista jurídico penal lo que se llama principio de ejecución, entonces no se empezó a cometer el delito. Acá hay una discusión también sobre cuándo se da ese principio de ejecución, sobre todo si uno ve cuáles son los verbos que están en la ley penal, verbos como administrar los bienes, cuándo empieza esta administración, cuándo yo puedo decir que empieza a cometerse el delito. Pero al margen de esa discusión es importante entender que una primera gran opción es el lavado de los bienes, una segunda es estos bienes que aún no están siendo lavados pero van a hacerlo, y un tercer caso puede ser gastos menores que se den o en la economía informal o en la economía formal, por ejemplo, la compra de alimentos. Acá, como es un sector donde no van a saltar estas alertas del Estado, digamos, no es que estoy comprando un automóvil, abriendo una cuenta bancaria, sino comprando alimentos en cualquier comercio, no van a saltar estas alertas, no va a saltar una investigación del Estado, no se utiliza un proceso complejo de lavado, y de hecho es discutible si acá hay lavado o no lo hay. No nos interesa tampoco meternos en esa discusión en este curso, porque nos interesa ir a los casos más graves y más estructurales. La cuarta posibilidad sería que esos bienes sean utilizados para retroalimentar circuitos criminales e informales. Supongamos que una parte de las ganancias de una venta de drogas es utilizada para comprar nueva droga que también va a ser vendida en el futuro. Es decir, acá los bienes se mantienen en la economía oculta y en ningún momento dan ese paso hacia la economía formal y legal. Otra discusión es qué ocurre cuando esos bienes dejan de estar en manos de las organizaciones criminales para pasar a estar en manos de la justicia. Cuando la justicia inicia una investigación, secuestra estos bienes y tiene que hacerse cargo de su administración. Esto lo vamos a ver en el módulo cuarto, cuando hablemos del rol de la justicia y puntualmente de los procesos de recupero de activos a través de los cuales el Estado debe intervenir sobre estos bienes y poder recuperarlos. El segundo tema que vamos a ver en este primer módulo tiene que ver con las distintas etapas o fases en las cuales podemos clasificar al lavado de activos. Vamos a seguir una clasificación que es la más comentada de tres grandes momentos o tres grandes etapas. Y vamos a verlas a través de un ejemplo. Supongamos que yo, además de estar registrado ante la Administración Tributaria Argentina como abogado que ejerce la profesión de manera liberal, también brindé asesoramiento jurídico a una organización que se dedica al narcotráfico. Y les brindé asesoramiento en términos de cómo estructurar sus operaciones para que no sean detectadas por la justicia o, en caso de ser detectadas, resulte mucho más difícil la prueba de esos delitos. Claramente una actividad ilegal por parte del abogado que no tiene nada que ver con lo que es el ejercicio del derecho de defensa en un caso penal, y por lo tanto los honorarios que yo cobro por eso son también ilícitos. Entonces la primera gran etapa es la que se suele llamar colocación o ocultación o ubicación del dinero. No importa tanto que nos perdamos en los nombres, sino que entendamos a grandes rasgos en qué consiste cada momento. Y esta es la etapa que se suele considerar la más vulnerable para el lavador, porque generalmente suele encontrarse con grandes cantidades de sumas de dinero en efectivo que provienen de las actividades ilícitas y que necesita introducir en la economía formal. Entonces es donde está el mayor riesgo de que sea detectado por el Estado, ya que esos bienes no se han separado aún de su origen ilícito. Generalmente lo que se busca es introducirlos en el sistema financiero, transformando los bienes en un formato mucho más fácil de manejar y que despierte menores sospechas. Entonces, supongamos que estos honorarios que yo cobré, la forma que voy a tener de colocarlos en la economía formal y legal es a través de depósitos de distintas personas, en los cuales yo esa suma de dinero las divido entre todos y cada uno haciendo un depósito chico, de esa manera evita que se despierten alertas en el sistema. Esto es una maniobra muy conocida que se suele llamar pitufeo. Entonces yo de esto logro que ese dinero sea insertado inicialmente en el sistema económico. Ahora, la segunda gran etapa es la que se suele llamar la estratificación o la decantación de los activos. Colocado ya ese dinero en la economía formal, lo que voy a buscar ahora es distanciar los activos de su origen ilícito.
¿Cómo voy a hacer esto? A través de una serie de capas que yo voy poniendo, una serie de operaciones y de transacciones que suelen ser bastante complejas, para evitar y lograr cada vez más que se diluya esta conexión de los activos con su origen real. Acá es donde entran a jugar un papel muy importante los paraísos fiscales, que ya lo vamos a ver en el módulo 2, no como lugares donde el dinero duerme, sino como lugares por los cuales pasan los activos, para que el día de mañana, cuando el Estado intente reconstruir todo ese camino y poder probar el delito, le resulte mucho más complejo. Entonces, supongamos que ese dinero que yo deposité a través de distintas personas en el sistema financiero, ahora hago que transite a través de transferencias en distintos bancos, en distintos paraísos fiscales, para llegar a una cuenta bancaria en Delaware, Estados Unidos. Nos falta la tercera etapa, que es la que se suele llamar la integración o el blanqueo propiamente dicho, donde lo que se busca es que estos activos que fueron colocados en la economía legal y que fueron distanciados ya de su origen ilícito inicial, ahora puedan adquirir una apariencia final de legalidad para que yo pueda utilizarlos sin que el Estado detecte qué es lo que realmente está ocurriendo. Este es el momento donde, para el Estado, en caso de detectar lo sospechoso de la operación, resulta mucho más difícil poder probar el delito y de entrada, digamos, poder descubrir que acá hay una maniobra de lavado. La contracara de que, si la primera etapa, la de colocación, es la más vulnerable para el lavador, en esta última etapa es mayor la dificultad para el Estado. Y de hecho, como ustedes van a ver después en el módulo 3, el sistema de prevención del Estado suele trabajar principalmente sobre lo que se llaman reportes de operaciones sospechosas, que son distintos reportes que hacen distintos sujetos que se dan en esta etapa generalmente del lavado. Entonces un banco, supongamos el banco al que yo ahora, en el ejemplo que veíamos, con estos honorarios que cobré y que quiero lograr utilizar, le pido que me lo transfieran a mi cuenta en Argentina. Entonces mi banco, acá en Argentina, me va a pedir una justificación de por qué yo estoy cobrando, por qué estoy teniendo esta orden de pago desde el exterior y me quieren transferir estos activos desde Delaware. Frente a esto yo voy a poner una justificación que puede ser que brindé asesoramiento jurídico a una empresa en Delaware en distintos temas relacionados a delitos económicos, porque me dedico a eso y estoy cobrando los honorarios por ese trabajo. Y presento el contrato, presento la factura, presento una serie de documentación que intenta acreditar eso, para justamente aminorar o justificar estas sospechas que genera el Estado. Entonces, si el banco sospechara algo de esto, lo que va a hacer es informarle al Estado que acá hay una operación que se está intentando hacer que por distintas razones puede ser sospechosa. El Estado va a tener que rastrear todo hacia atrás en una investigación que suele tener una gran complejidad, justamente porque en la etapa de estratificación eso es lo que yo busqué. Así que ahora vemos que estos activos son mucho más difíciles de rastrear y que yo logré distintas cosas a través de todas estas etapas que ahora vamos a ver cuáles son. Esta clasificación en grandes fases, en 3 grandes fases, es la que suele ser utilizada en gran medida por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ahora en el próximo tema vamos a ver cómo surge y qué funciones tiene. Es una clasificación que puede resultar útil a los fines pedagógicos para entender cómo se estructura el lavado, pero que es posible recibir algunas críticas y hay algunas aclaraciones por lo menos que hay que hacer. La primera cuestión es que no tiene que ser tomada de manera tan rígida como para creer que necesariamente en todos los casos se va a ver con tanta claridad cada uno de estos 3 momentos. De hecho, en los casos de elusión fiscal, por ejemplo, esto no se ve de ninguna manera así. No interesa acá meternos tanto en la discusión sobre qué es la elusión porque excede al objeto de este curso, pero básicamente, para una definición muy a grandes rasgos, pensemos en una forma de evasión de impuestos que se hace registrando todas las operaciones y en apariencia cumpliendo con las leyes. Supongamos que yo quiero vender un producto a Chile, los impuestos que nos pone el Estado son muy altos y sabemos que tanto Argentina como Chile tienen impuestos mucho más bajos con Bolivia, porque hay una decisión de los Estados de fomentar el comercio con ese país. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo con mi par en Chile arreglamos que vamos a inventar una tercera parte en Bolivia, a la cual a las 10:05 de la mañana yo le vendo el producto y a las 10:06 esa parte lo vende a Chile. Terminamos pagando un impuesto muy bajo de Argentina a Bolivia y uno muy bajo de Bolivia a Chile. Nos evitamos
una gran carga mucho mayor a esa que tendríamos que haber pagado en realidad por comerciar entre Argentina y Chile, pero en apariencia cumplimos con la ley. El problema es que violamos el sentido de la norma, porque en realidad la operación no era una operación de comercio con Bolivia, sino que inventamos una triangulación cuando la operación real era entre Argentina y Chile. No importa tanto acá la discusión, repito, sobre si esto es delito o no es delito, está bastante debatido, sino entender que al ser operaciones registradas, justamente, la evasión fiscal y el lavado coinciden de una manera que en el derecho penal se suele llamar como un concurso ideal, digamos. Vamos a ver todo mucho más junto en un mismo hecho y no vamos a tener tan clara esa distinción entre un momento en que el dinero, por ejemplo, puede ser atesorado debajo de un colchón, luego se da la integración del sistema financiero, meses después se da la estratificación, digamos. A veces no vamos a ver con tanta claridad esta distinción de las etapas. Y la segunda cuestión, y tal vez un poco más importante, es que la división en etapas no tiene que hacernos creer que entonces el hecho debe transitar todas esas etapas para que recién ahí se consume el delito de lavado, para que recién ahí podamos juzgar y condenar a una persona por lavado de activos. Cuando veamos la norma penal argentina, ustedes van a ver que por los distintos verbos que se incluyen ahí, ya desde la primera etapa se consuma el delito. Esto quiere decir que ya estamos hablando de un delito que excedió el grado de la tentativa y yo puedo perfectamente juzgar y condenar por lavado por más que no haya terminado todo el proceso, ¿sí? Entonces, incluso ocurre en muchos casos que se detectan las maniobras en estas etapas iniciales. Por lo tanto, no tiene esta distinción de etapas que llevarnos a esa confusión desde el punto de vista jurídico penal. ¿Qué logré con todas estas maniobras y transitando todo esto? Logré poder utilizar esos honorarios que yo había cobrado sin levantar sospechas en el Estado o justificando las alertas que se despierten. Voy a poder utilizarla para comprar un automóvil, comprar un departamento y demás. Y al mismo tiempo logré dificultar la persecución del delito precedente, digamos, de esa participación que yo tuve en la maniobra de narcotráfico, porque si yo tenía los honorarios en efectivo en mi casa, en caso de que la justicia me hubiera allanado, habría tenido una evidencia bastante contundente. Por lo tanto, logré hacer desaparecer eso y también dificultar la persecución de eso. Cuando ustedes vean las tipologías en el módulo siguiente, van a ver cómo las distintas maniobras que se dan, uno podría pensarlas en cada una de estas etapas o en varias de ellas. Van a tener además un texto de Mateo Bermejo para ilustrar también esta distinción en etapas. El tercer tema que vamos a ver en este módulo es la evolución de la normativa internacional y nacional también en Argentina sobre la cuestión del lavado de activos, como para entender cómo surgió el primer enfoque sobre este problema y cómo fue evolucionando. Algunos dicen que el problema de la introducción de bienes ilícitos en la economía ilícita data de miles de años atrás, pero lo que sí podemos ver es en la década del 70 cómo surge una clara preocupación por los activos ilícitos circulando, sobre todo vinculados a las ganancias de la narcocriminalidad. Esto se plasma en distintas convenciones y tratados internacionales que empiezan a surgir ya a mediados de la década de los 80. Entonces, en el 88 tenemos un primer gran punto importante, que es la Convención de Viena, aprobada por las Naciones Unidas, donde por primera vez se obliga a los estados a tipificar penalmente en sus legislaciones el delito de lavado. Inicialmente se estaba hablando de lavado de activos que provinieran de la narcocriminalidad, se limitaba a eso. Y esto registraba algunos precedentes de algunas ya resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas unos años atrás. En el 89 se forma el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que hoy en día es de los organismos más importantes en la materia a nivel internacional y que ha dictado una serie de recomendaciones que suelen ser seguidas por todos los estados y que tienen un peso muy importante sobre los estados a la hora de modificar sus legislaciones y sus prácticas. En el 90, esta discusión se traslada también al ámbito puntualmente europeo, cuando el Consejo de Europa aprueba el Convenio de Estrasburgo y posteriormente, a través de distintas directivas, también complementa esta normativa. Y lo mismo ocurre con la región latinoamericana, cuando en el 92 la Organización de los Estados Americanos, que dentro suyo tiene a la CICAD, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas,
genera un reglamento modelo en esta materia. En los 90, ya mediados de los 90, se forma el grupo Egmont, que es un grupo que nuclea a las unidades de información financiera de todos los países. En el módulo 3, cuando hablemos de cómo se organiza el sistema de prevención, vamos a ver puntualmente qué son estas UIF, las unidades de información financiera o de inteligencia financiera, cómo funcionan y cuál es su rol. Pero acá surge esta red que busca generar un espacio de intercambio de información, de tecnología, de conocimientos entre todos los países, entendiendo el aspecto transnacional y global de este delito. En el 2000, la Convención de Palermo ratifica la visión que ya se venía dando en estas últimas normas de ampliar el lavado de activos y no limitar el delito precedente a el narcotráfico. Entonces, la idea es perseguir el lavado de activos que provengan no solo de delitos vinculados a la narcocriminalidad, sino de toda otra serie de delitos fundamentalmente vinculados a la delincuencia organizada transnacional. A veces se suele hablar de delitos graves y acá comienza una discusión de qué es un delito grave, si tomamos el monto mínimo de la pena o el monto máximo, si lo limitamos a ciertas actividades como tráfico de armas, como trata de explotación de personas y demás, pero en definitiva la corriente, que es la que perdura el día de hoy, es la de decir, bueno, los delitos precedentes a esa maniobra de lavado no deben limitarse a cuestión de drogas, sino que deben ir mucho más allá. Toda esta evolución de la normativa internacional se plasma a su vez en las legislaciones nacionales de los distintos estados. En el caso de Argentina vemos que por primera vez en el 89, con la llamada Ley de Drogas, número 23737, se recepta el primer modo que tenemos en nuestra legislación de lavado de activos, que nuevamente se vinculaba a operaciones de narcotráfico. Entonces, el lavado de los bienes sería delito exclusivamente si esos bienes provenían de la narcocriminalidad. En el resto de los casos, no. Lo que se buscaba acá proteger en el fondo era la salud pública como bien jurídico, ¿no? Justamente porque si el lavado está tan ligado al delito precedente, parecería ser que los derechos que se afectan con ese delito precedente son los mismos que se afectan con el lavado. Esta visión va cambiando en el año 2000 con la ley 25246, la llamada ley de lavado. Se introduce un cambio muy importante en el cual la gama de delitos precedentes pasa a abarcar a todos los que existen, sin ningún tipo de restricción. Entonces ahora va a ser delito lavar bienes provenientes de narcotráfico, de corrupción, de trata de personas, de tráfico de armas, de lo que sea. Y acá se pasa a decir que ya el bien jurídico afectado, digamos los derechos afectados, no tienen que ver con la salud pública, sino con la administración de justicia. ¿Por qué? Porque el lavado es regulado como una forma agravada de encubrimiento. Es decir, al hacer desaparecer estos activos, al ocultar su origen ilícito, yo estoy dificultando que la justicia descubra ese delito precedente. Por lo tanto, de alguna manera lo estoy encubriendo. Esto tiene una importancia bastante crucial por lo que vamos a ver a continuación de qué tipo de lavados pueden castigarse y cuáles no, si yo considero que el lavado es una forma de encubrir el delito precedente. En el 2011, con la ley 26683, se reforma la ley de lavado y lo que se hace es incluso crear una nueva sección en el Código Penal con un nuevo bien jurídico protegido que es el orden económico y financiero. Entonces lo que se dice es el lavado en realidad ya no afecta a la administración de justicia, sino que afecta puntualmente al orden económico y financiero. En este módulo vamos a ver cuáles son esos efectos sobre el orden económico y el orden financiero, pero acá cambia la concepción y se busca dar una autonomía al delito de lavado respecto del delito precedente. Hay una cuestión al margen de que es muy difícil definir qué es el orden económico y financiero y hay muchas discusiones en doctrina. Básicamente estamos hablando de la capacidad del Estado de planificar y de regular jurídicamente e intervenir sobre la economía y del buen funcionamiento de todo el sistema de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Si el lavado deja de ser un delito contra la administración de justicia y pasa a ser un delito contra el orden económico y financiero, deja de estar regulado como una forma agravada de encubrimiento. Entonces, al ocurrir esto, hay una consecuencia
puntual, que es que pasa a ser punible, es decir, pasa a ser algo que puede castigarse y sancionarse, el autolavado. Es decir, lavar bienes que provienen de un delito que cometí yo mismo. ¿Por qué esto no se podía antes? Porque con el encubrimiento yo siempre necesariamente tengo que encubrir el delito cometido por otro. El Estado no puede castigarme por encubrir mi propio delito. ¿Por qué? Porque si a mí me castigan por eso, básicamente lo que me están diciendo es que yo debería reconocer ese delito que cometí y entonces de alguna forma me están obligando a autoincriminarme, a declarar contra mí mismo. Por eso es que si ustedes miran hoy el artículo 277 o 78 del Código Penal argentino, van a ver que por la forma en la que está regulado el encubrimiento siempre se le encubrir el delito de un tercero. Ahora, si ya no se trata de una forma de encubrimiento, sino de un delito separado de eso, entonces yo puedo pasar a castigar el lavado, lo que se llama autolavado. Es decir, si yo me dediqué al narcotráfico y esas ganancias a su vez las lavé, no solo cometí el delito vinculado al narcotráfico, supongamos la venta, sino además cometí un delito de lavado. La misma persona cometiendo dos delitos. Esta es la gran consecuencia que tiene este cambio de bien jurídico afectado en la posibilidad de castigar el autolavado. Un primer punto para destacar en esto que vemos de cómo va evolucionando la preocupación internacional sobre el lavado es que la cuestión surge a raíz de la preocupación inicial de países centrales, digamos, de potencias mundiales, Estados Unidos y potencias europeas. De hecho, Estados Unidos ya en los 70 había sancionado una ley de secreto bancario obligando a los bancos y otras entidades a dar cierta información. Sancionan la ley RICO, una ley de persecución del crimen organizado. En el 86 sancionan una ley de control del lavado por la cual el lavado pasa a ser un delito federal. Entonces uno puede ver con claridad cómo incluso el mismo impulso del Gafi en el fondo es un impulso de los países centrales. Lo cual no necesariamente significa que esté mal, pero sí significa que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando muchas veces los estados están comprando o adhiriendo a una agenda internacional, y es importante saber quién impulsa esa agenda para poder evaluar cada una de las normas y las prácticas que nos están proponiendo y ver si realmente son algo aceptable para nuestra realidad. Una segunda cuestión para resaltar es que este enfoque de el lavado vinculado casi exclusivamente a la narcocriminalidad es algo que de alguna manera todavía sigue presente hoy, por más que se suelen agregar otros delitos como por ejemplo corrupción. Digamos, se sigue pensando desde ciertos sectores que el principal problema del lavado es el lavado vinculado a drogas y a corrupción de funcionarios públicos, por más que la ley permita castigar a todos los demás. Vamos a ver cómo con algunas estadísticas que existen, algunos informes con datos concretos, en realidad esto no debería ser así, porque los flujos financieros ilícitos a nivel internacional responden principalmente a otro tipo de delitos, por lo tanto la mirada debería ser un poco más amplia. Otra cuestión que vemos es que a raíz a su vez de esta presión de países centrales, la línea que se baja es que el lavado de activos va unido al financiamiento del terrorismo. Y los sistemas de prevención que se proponen son sistemas de prevención del lavado y del financiamiento. En primer lugar, esto, que tuvo mucho impulso luego del atentado de las Torres Gemelas en 2001, desconoce las realidades locales y regionales. Digamos. Puede ocurrir que en un país existan problemas muy graves de lavado, pero que no ocurra lo mismo con el terrorismo internacional. Pero además, impone una dinámica de trabajo que en algunos casos puede resultar ineficiente. ¿Por qué? Decíamos que se establecen sistemas de prevención en torno a unidades de información financiera y con toda una serie de sujetos obligados. Esto lo vamos a ver en el módulo tercero, pero básicamente sujetos privados o públicos que, por participar en distintas cuestiones del tráfico económico y financiero, pueden llegar a encontrarse con maniobras de lavado y tienen que reportar eso al Estado. Ahora, si nosotros vemos las dinámicas del lavado y del financiamiento del terrorismo, son dinámicas distintas. En el lavado nosotros decíamos que hay un paso de bienes desde la economía oculta, informal y criminal, hacia la economía formal y legal. En el financiamiento del terrorismo esto puede no ser así. De hecho, la utilización final de los bienes es ilícita justamente por lo que se está financiando.
Por lo tanto, no se necesita un proceso de lavado para eso. Y esos bienes que se utilizan para financiar el terrorismo pueden provenir tanto de la economía legal como mismo de la economía criminal y de la economía informal. Por lo tanto, si la dinámica de circulación de los bienes no es la misma, tal vez habría que repensar si el mismo sistema de prevención nos sirve para ambos fenómenos. Finalmente, otro problema ligado a este sistema de prevención, que lo vamos a ver cuando analicemos en el módulo 2 el rol de los facilitadores, es que es un sistema fuertemente centrado en los reportes que vayan a hacer estos sujetos obligados, dentro de los cuales los bancos cumplen un lugar muy importante. Y si uno mira las grandes plataformas internacionales de lavado de activos, va a ver que en esos casos los bancos no actúan como víctimas, sino como principales partícipes. Por lo tanto, al pensar un sistema de prevención y de información que circula, hay que tener muy en cuenta que en muchos casos se va a estar pretendiendo que los bancos de alguna forma reporten sus propias maniobras de lavado. Existen muchos casos en los cuales son utilizados como víctimas o como instrumentos los bancos, en los cuales este sistema de reporte sirve muy bien, pero hay que tener en cuenta que también pueden existir otros casos en los cuales no sea así. Todos estos temas que desarrollamos acá y esta evolución de la normativa internacional sobre todo, la van a profundizar en un texto de Caparrós que tienen, que explica cómo se ha ido dando esta evolución a nivel internacional, y si se fijan en la guía de lectura, ahí tienen detallado cuáles son los puntos que más nos interesa que ustedes vean de todo este texto.